Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en esta oportunidad a todos los hermanos y hermanas y amigos y todos en general que Dios mediante tienen la oportunidad de participar, de unirnos en el amor de Dios para poder estudiar su palabra. Estamos estudiando el precioso mensaje de justificación por la fe, este mensaje que ha de iluminar el mundo, ha de inundar el mundo como las aguas cubren el mar, ha de darse con la lluvia tardía en fuerte pregón. Estamos estudiando esta serie de estudios, estamos en el estudio número 236 de esta serie, 236 de esta serie. Vamos a recordar el estudio número 236. Hoy vamos a estudiar el estudio número 237. En el estudio anterior hemos estudiado acerca de la ley de Cristo. La ley de Cristo se presenta en el nuevo pacto para este tiempo del fin, o en el Nuevo Testamento. Pero la ley de Cristo es la ley original, la ley real. Es el amor verdadero, el amor que es la fuente. Dios es amor, Cristo es amor, el Espíritu Santo es amor. Entonces, así Cristo lo presentó como un nuevo mandamiento, pero no nuevo dice, sino el mandamiento desde el principio, señala al Edén, al cielo. Y hemos estudiado también acerca de la ley, las leyes ceremoniales, los preceptos, la Biblia, los libros del Espíritu y Profecía, tienen la misma función de mostrar al pecador su verdadera condición, de enseñarle al ser humano su estado pecaminoso, el terrible peligro que corren, porque tienen conciencias embotadas, dice. Así que la función es igual que la ley, como dice Santiago, como un espejo. Esa es la verdad que estamos aprendiendo. Dios dio entonces primero la ley, y como no pudieron entender la ley, y no se apropiaron de la justicia de Cristo como Moisés, entonces Dios por misericordia les dio las leyes ceremoniales que Moisés escribió en un libro. Y como no entendieron, dice, las leyes ceremoniales, Dios les dio los preceptos. En la Biblia hay 613 preceptos, por lo menos eso es lo que los estudiosos han logrado resumir. Pero el pueblo de Israel tampoco entendió los estatutos, los preceptos que son derivados de la ley de Dios. Entonces Dios ya para este tiempo dio la Biblia, las Sagradas Escrituras, donde está contenido la ley de Dios. Están también el santuario, las leyes ceremoniales, y están los estatutos también, los derechos. Pero como en el tiempo del fin, el mundo religioso no comprendió las Sagradas Escrituras, sino que lo utilizó como una regla de hierro, como una ley humana, queriendo obedecer. Entonces Dios envió los testimonios del Espíritu de profecía. Así en ese orden van. Podemos resumir entonces, es la misma cosa. Dios ha ido extendiendo, ampliando cada vez de la ley. Primero tenemos la ley original del amor, es el carácter de Dios, la mente de Dios, la vida de Dios. Segundo, la ley de los 10 mandamientos, que es copia del carácter de Dios. Tercero, Dios dio las leyes ceremoniales, las leyes de los sacrificios, de las fiestas, para que todas estas leyes ceremoniales pudieran enseñarle a Cristo y llevarlo a Cristo. Pero el pueblo de Israel no comprendió, eran incrédulos. Y les dio los estatutos,
más de 613 estatutos. Tampoco el pueblo de Israel no pudo discernir y comprender el significado espiritual de los estatutos que son derivados de la Biblia, que fueron escritos en un libro junto con las leyes ceremoniales. Pero como el mundo religioso hoy en día, en el tiempo del fin, no lograron comprender la ley original, la ley del amor, la ley de los 10 mandamientos, no comprendieron el plan de salvación en el santuario y las leyes ceremoniales, y no llegaron a comprender el aspecto espiritual de los estatutos, de los 613 estatutos. Entonces Dios, en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, reunió el Antiguo y el Nuevo Testamento, la Biblia, las Sagradas Escrituras, que debe ser su propósito, su función, revelar el pecado, la apostasía, la pecaminosidad. Pero el mundo religioso lo utilizó mal para obedecer. Entonces Dios, en su gran misericordia para el pueblo adventista, para que este pueblo pueda iluminar el mundo, le dio los libros del Espíritu de Profecía. De la misma manera, los libros del Espíritu de Profecía no fueron comprendidos por el pueblo adventista. Por eso en 1888 el pueblo adventista rechazó los testimonios del Espíritu de Profecía y rechazó la justicia de Cristo, el mensaje de la justificación por la fe, rechazó la gloria de Dios, el carácter de Dios, y rechazó también los estatutos junto con la ley de Dios. Solamente se aferraron a la ley y rechazaron los estatutos. No entendieron que los estatutos llevan a conocer plenamente la ley de Dios. Y no entendieron que el ser humano necesita ser justo, santo y bueno para poder tener la ley, los estatutos, la palabra de Dios, los consejos del Espíritu de Profecía en el corazón para obedecer. Entonces, ahora en esta oportunidad, vamos a estudiar sobre los estatutos. ¿Qué función cumplen los estatutos? ¿Por qué vamos a estudiar? Porque los estatutos fueron clasificados juntamente con las leyes ceremoniales por el pueblo adventista hasta el día de hoy. Y el pueblo adventista, al clasificar los estatutos, que son 613 en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, prácticamente lo invalidaron. El pueblo adventista cree que las leyes ceremoniales junto con los estatutos que estaban en el libro de la ley al lado del arca, ellos entendieron que terminó en la cruz. Pero en la cruz terminó solamente todas las leyes ceremoniales que se cumplieron, que el tipo se encontró con el antitipo. La figura, la sombra se encontró con la realidad que es Cristo. Pero los estatutos no son sombra, no es tipo, no es figura. Es una explicación, es un detalle minucioso, amplio de los 10 mandamientos. Pero el adventismo hasta hoy lo clavó en la cruz. Por eso necesitamos estudiar, porque estamos en los tiempos de la restauración de todas las cosas. Hechos 3, 19 al 20 dice que en el tiempo del fin, arrepentíos y convertíos, dice que para que vuestros pecados sean borrados, pues que vendrán los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor. Y en ese tiempo, dice, todas las instituciones divinas serán restaurados. Será el tiempo de la restauración de todas las cosas. Todo el Evangelio debe ser restaurado.
Y uno de los aspectos a ser restaurados son los estatutos. No terminaron en la cruz, así como la ley de Dios no terminó en la cruz. Son eternos como Dios mismo. Si los estatutos terminan, si la ley termina, entonces ya Dios no existiría. Porque es el carácter de Dios, es la vida de Dios, es la esencia de Dios, es la mente, el pensamiento de Dios. Por eso, Dios mediante ahora vamos a estudiar. ¿Y por qué tenemos base? Porque el espíritu de profecía al adventismo le ha revelado. Vamos a leer si es cierto o no es cierto. ¿Por qué el pueblo adventista ha quedado ciego? Por haber rechazado el mensaje de la justificación por la fe, el pueblo adventista quedó ciego en tinieblas, dice. Por eso hasta hoy no se entiende. Pero Dios sigue revelando su luz. Dios sigue obrando por su Espíritu Santo, llamando al pueblo adventista. Así como Cristo no quiso desamparar, no quiso que se pierda Jerusalén, lloró sobre Jerusalén, le dio la oportunidad última, pero aquel pueblo lo crucificó. Así hoy en día Dios nos quiere dar la última oportunidad, antes que este mundo termine y los acontecimientos finales se desarrollen rápidamente unas sobre otras, porque estamos ingresando a la recta final. Vamos a leer en Testimonios para la Iglesia, que son 9 tomos, en el tomo 1, página 298, párrafo 3. Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 298, párrafo 3. ¿Qué dice de los estatutos? Dice, Dios está ahora probando a su pueblo, está desarrollando su carácter. Los ángeles están pesando el valor moral y llevando un registro fiel de todos los actos de los hijos de los hombres. Ahora en este tiempo, dice, Dios está probando, está edificando el carácter de su pueblo, de los fieles, de los sinceros, de los santos, de los justos. Dice, entre los que profesan ser hijos de Dios, hay corazones corrompidos, pero serán probados. Así que muchos del pueblo adventista estamos en ese grupo. Profesos hijos de Dios con corazones corrompidos. El Dios que lee lo que hay en el corazón de cada uno sacará a la luz cosas ocultas de las tinieblas, donde con frecuencia menos se sospechan, para eliminar las piedras de tropiezo que han estorbado el progreso de la verdad. Dios va a sacar a luz cosas ocultas que no hemos comprendido, no nos han enseñado. Pero en este tiempo, dice, en el tiempo de la restauración, Dios va a hacernos comprender. ¿Y qué es eso? A fin de que Dios tenga un pueblo limpio, santo, dice, que declare sus estatutos y sus juicios. Hoy en día el pueblo de Dios limpio, santo, no dice un pueblo pecador, ni un pueblo sucio, sino un pueblo santo y limpio, debe declarar los estatutos y juicios, debe dar a conocer al mundo los estatutos y juicios. Pero primeramente, ese pueblo santo tiene que tener, así como tiene la ley, la palabra de Dios tiene que tener los estatutos en el corazón. Ahí está la base escriturística. Pero más adelante vamos a encontrar la base en la Biblia. Ahora veamos al libro Palabras de Vida del Gran Maestro 103. Dice así: el significado del sistema del culto judaico todavía no se entiende plenamente. Necesitamos, dice, estudiar el sistema judaico. Hoy no se entiende, dice. Verdades vastas y profundas son bosquejadas por sus ritos y símbolos. El Evangelio es la llave que abre sus misterios. Por medio de un conocimiento del plan de redención, sus verdades son abiertas al entendimiento. Es nuestro privilegio entender estos maravillosos temas en un grado mayor de lo que entendemos. Así que, allí el Evangelio, el plan de salvación, nos va a hacer entender todo lo que está en el sistema judaico,
del pueblo de Israel. Todo lo que Moisés escribió en un libro al lado del arca, donde están las leyes ceremoniales y también están los estatutos. Allí hay gloriosas verdades, dice, para este tiempo. Necesitamos investigar. Tenemos otra declaración de la hermana Elena White en Comentario Bíblico de Elena White, tomo 1, página 32, refiriéndose a Éxodos capítulo 20, a la ley de Dios. Dice así, y la hermana White escribió en Señales de los Tiempos también, ahí está. Como consecuencia de la continua transgresión, la ley moral fue repetida desde el Sinaí con aterradora grandeza. Cristo dio a Moisés preceptos religiosos que debían gobernar la vida cotidiana. Así que en el Sinaí dice, aparte de la ley moral de Dios, Cristo le dio a Moisés preceptos religiosos que debían gobernar la vida cotidiana. Esos estatutos, dice, fueron dados explícitamente para resguardar los 10 mandamientos. Así que esos estatutos detallan, especifican los pormenores, cómo poder guardar, cumplir los 10 mandamientos, porque derivan, dice, de los 10 mandamientos los estatutos. No eran símbolos borrosos, dice, que terminarían con la muerte de Cristo. Esos estatutos no debían terminar con la muerte de Cristo, que están en el libro de la ley de Moisés. Debían estar en vigencia para los seres humanos de todos los siglos, mientras durara el tiempo en este mundo. Esos mandamientos recibirán su fuerza del poder de la ley moral y clara y definitivamente explicarán esa ley. Así que reciben su poder los estatutos. Como dijimos, hay 603 estatutos. Reciben el poder de la ley de Dios. Y explican, dice, la ley de Dios. Son los pormenores, cómo poder observar, cumplir, vivir en experiencia la ley de los 10 mandamientos. Ahora vamos a recordar qué pasó en 1888 con relación a los estatutos. Recordemos la historia del Congreso de 1886 y 1888. El pueblo adventista comprendió mal la ley de Dios y las leyes ceremoniales y los estatutos que estaban en un libro. Ellos defendían solamente la ley y dijeron que las leyes ceremoniales, juntamente con los estatutos, fueron clavados en la cruz. Y ellos aplicaron las leyes ceremoniales y los estatutos y preceptos, lo aplicaron al ayo, a la ley de Gálatas 3, 24, 25. Ellos más o menos comprendían así. Ellos decían, el ayo que nos lleva a Cristo, el tutor, el maestro que nos lleva a Cristo, que lleva a Cristo, decían, es la ley ceremonial y los estatutos, todo lo que estaba escrito en el libro de la ley al lado del arca. Y todo eso, dice, fue abolido. Pero Jones y Waggoner y Elena White mantuvieron la luz en su posición correcta. El ayo, decían ellos, es la ley de los 10 mandamientos, juntamente con los estatutos. Por eso es que la hermana White recibió la revelación de Dios, donde dice que el ayo que lleva a Cristo es la ley de los 10 mandamientos, juntamente con los estatutos y las leyes ceremoniales. Y solamente todo lo que tuvo su cumplimiento en Cristo, de las leyes ceremoniales, ya no tiene vigencia. Todo lo que no tuvo su cumplimiento sigue en vigencia. Ahí el pueblo adventista
no entendió y hasta hoy quedó ciego al respecto. Pero Dios hoy está llamando al pueblo adventista, así como Jesús vino a llamar al pueblo judío. Y el llamado en esta noche vamos a estudiar de los estatutos. Dice, pronto veremos que eran. Dice, ¿cómo podemos esperar que Dios derrame su espíritu sobre una iglesia que dice, nosotros guardamos los mandamientos de Dios y todavía clavan algunos de los estatutos ordenados a la cruz donde ellos no pertenecen? Como iglesia tenemos que estudiar la ley, la economía judía, especialmente los estatutos, con más cuidado, como dijo Elena White, que deberíamos estudiar. ¿Qué dijo Elena White? Mas los líderes adventistas en 1888, ellos dijeron, si aceptamos a Jones y Waggoner y a Elena White, entonces dijeron vamos a tener que aceptar también el libro de la ley que no fue clavado en la cruz donde están los estatutos. Y como nosotros hemos predicado que la ley ceremonial que está en el libro de la ley de Moisés y los estatutos fue clavado en la cruz, vamos a quedar mal. Esa fue otra de las causas por las cuales rechazaron el mensaje de la justificación por la fe. Y el otro punto principal fue lo que estudiamos. Rechazaron la gloria de Dios, el carácter de Dios. Aceptaron la justificación por la fe, que es el perdón, y aceptar la justicia de Cristo, pero no aceptaron la gloria de Dios. Por eso la lluvia tardía no descendió. La lluvia tardía, dice, no puede descender en un corazón donde no está la ley de Dios ni los estatutos. Y no puede descender la lluvia tardía si el creyente no tiene el carácter perfecto de Cristo en experiencia, en vivencia. Por eso la lluvia tardía quedó allí hasta el día de hoy. Y Dios sigue esperando que su pueblo, los sinceros, los fieles, los justos, los santos puedan consagrarse y recibir la lluvia tardía. Pero necesitamos comprender claramente la ley de Dios, la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Necesitamos comprender los estatutos, necesitamos comprender los libros del Espíritu Profecía. Y llegar a comprender que todo eso es como un espejo nada más, y nos indica nuestro deber, y es como una regla para medir nuestro carácter. Pero si queremos obedecer, cumplir, necesitamos ir a Cristo. Y Cristo nos hará nuevas criaturas. Con toda la ley, los estatutos, su palabra, con todos los consejos del Espíritu Profecía, escribirá en el corazón, para ahora sí, esa obediencia saldrá del corazón. Ese es el objetivo del mensaje de la justificación por la fe. Ahora veamos qué dijo Elena White con relación a los estatutos, aparte que hemos leído primero en Juez de los Testimonios, en Palabras de Vida del Gran Maestro, en Testimonios para la Iglesia y en Comentario Bíblico. Ella dice algo personal aquí. Vamos a leer en Life Sketch 269. La vida, dice la experiencia donde se escribió de Elena White, dice: recuerdo el pacto que había hecho con Dios en el lecho de muerte de mi marido Jaime White. ¿Qué conversaron Elena White en el lecho de su muerte con Jaime White, su esposo? Que me dijo que no iba a desanimarme bajo la carga, sino que trabajaría con más fervor y devoción que nunca para presentar la verdad tanto por la pluma como por la voz. En poner delante de la gente la excelencia de los estatutos y los preceptos de Jehová, y señalaría a la fuente limpiadora en la que podemos lavar toda mancha de pecado. Esas son las palabras que recibió de Jaime White, Elena White, que debía trabajar
por la pluma y la voz, escribiendo los testimonios. Y también, ¿qué debía hacer? Debía pregonar los estatutos y los preceptos. Pero para ello debía llevarlos a la fuente limpiadora que es Cristo. Y la hermana Huay también escribió en Revista Heraldo del 12/8 de 1894 lo siguiente. Dice así: el Señor Jesús dio estos mandamientos desde la columna de nube, y Moisés los repetía para los hijos de Israel, y escribió en un libro para que no se apartaran de la justicia. Nosotros estamos obligados a cumplir esas especificaciones, porque al hacer así cumpliremos los requisitos de la ley de Dios. Así que los mandamientos de Dios, o sea, refiriéndose a los estatutos, dice, recibió en la columna de nube en el monte Sinaí, dice Moisés, y los repetía a los hijos de Israel, y los escribió en un libro, dice, que colocó al lado del arca, eso sabemos. Entonces ahora nos preguntamos, ¿qué dice Deuteronomio 6:20 al 25 de los estatutos? Dice, es la educación en su justicia, la verdadera educación de Dios. Dice, cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y derechos? Que dice, yo soy Jehová vuestro Dios que os mandó. Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová Dios nos sacó de Egipto con mano fuerte, y dio yo soy señales y milagros grandes y nocivos en Egipto, sobre Faraón y sobre su casa, delante de nuestros ojos, y sacónos de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres, y mandónos, dijo, yo soy Jehová, que ejecutaremos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos preserve la vida como hoy, y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él lo ha mandado. Entonces, los estatutos, que son 613, ¿para qué Dios había dado? Para que Israel eduque a sus hijos y les diga que para guardar, para vivir en los estatutos, para tener vida, para tener salud, para tener pues felicidad y paz, Dios dice nos sacó de Egipto a un lugar donde podían estar libres. Así que en la esclavitud no se puede entender ni guardar estos estatutos. En la esclavitud del mundo no se puede. Dice, recibe la educación de Dios en su justicia, dice. 2 Timoteo 3, 16, 17, que dice, toda escritura es dada por inspiración de Dios y es útil para doctrina, para redarguir, para corregir, para instrucción en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente aparejado para toda buena obra. Así que en toda la escritura están los estatutos. Adquiere sabiduría, dice, adquiere entendimiento. Ni te olvides ni te apartes de las palabras de mi boca. No la dejes y ella te guardará, ámala y ella te conservará. Necesita amor. Así como San Juan 14:15 dice, si me amáis, guardar mis mandamientos. Para guardar los mandamientos necesita amor. Amor de Cristo, amor de Dios. El amor es Dios mismo, Cristo mismo. El amor es su ley. Necesita en el corazón y en la mente para guardar. De la misma manera,
para guardar los estatutos, para obedecer la Biblia, para cumplir los testimonios, necesita amor, la ley, todo escrito en el corazón. Sabiduría es la cosa principal entonces. Por esto adquiere sabiduría, dice, y ante toda posición adquiere entendimiento. Engrandécela y ella te engrandecerá, ella te honrará. Cuando tú abrazares, adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de gloria te entregará. Guardadlos pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestro entendimiento en los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos, dice, y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, gente grande es esta. Proverbios 4, 5 al 8 y Deuteronomios 4, 6. Ahí está entonces, necesita sabiduría de Dios, no sabiduría humana del mundo. Y solo la sabiduría de Dios se recibe en el nuevo nacimiento, con la mente de Cristo. Ahora sí, entonces, comprenderemos los estatutos, viviremos en los estatutos y tendremos vida eterna y proclamaremos al mundo. Vamos a solamente mencionar como un ejemplo nada más. ¿Cómo es que esos estatutos derivan de la ley de Dios? Por ejemplo, vamos al cuarto mandamiento, Éxodo 28, que dice, solo la ley es preciso, es concreto, dice, acordarte has del día sábado para reposar, para guardarlo. 6 días trabajarás y harás todas tus obras, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu criado, ninguno de los que está en tu casa, dice, porque Jehová Dios santificó el sábado, dice. Entonces, ¿qué está indicando? Descansar el sábado, no trabajar y descansar con toda la familia, eso es todo. Pero no dice minuciosamente qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Esos son los estatutos. Por ejemplo, uno de los estatutos del sábado, Éxodo 16:23, que Moisés escribió en el libro de la ley, al lado del arca, que está en el Pentateuco, en la Torá, dice así: en el sábado semanal no se cocina, no se lava, no se prepara alimentos. Esos son los estatutos. Esto es lo que Jehová ha dicho hoy, dice, mañana es sábado santo, el reposo de Jehová tu Dios. Lo que hubieres de cocer, cocedlo hoy, lo que hubieres de cocinar, cocinadlo hoy, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. En el cuarto mandamiento no dice que si el sábado hay que cocinar o no hay que cocinar. No dice si el día viernes hay que cocinar doble o no, o hay que preparar la ropa o bañarse, no. Pero en los estatutos, ahí está. Para eso son los estatutos, para hacernos comprender. Esa es la sabiduría. En Levíticos 26:2 que dice: guardad mis sábados y tened en reverencia mi santuario, yo soy Jehová tu Dios. El cuarto mandamiento no dice que hay que tener respeto, reverencia en la casa de oración, pero en los estatutos está, para que el cuarto mandamiento sea perfectamente obedecido, necesita reverencia, respeto, silencio, tranquilidad en la casa de Dios. No es un lugar común, es un lugar sagrado. Esos son los estatutos, para tener una idea. Isaías 58, 13, 14 que dice: no hagas obra común, ni tus gustos en sábado o en alguna festividad sagrada. No tengas relaciones íntimas con tu esposo o esposa. Olvídate totalmente de ti mismo y honra a Dios por encima de todas las cosas. Ahí está otros estatutos para que el sábado sea una delicia. Y por último vamos a leer como ejemplo nada más Jeremías 17, 21, 22.
Así ha dicho: yo soy Jehová, guardaos por vuestras vidas, y no traigáis carga en el día sábado, para meter por las puertas de Jerusalén, ni saquéis carga de vuestras casas en el día sábado, ni hagáis obra alguna, mas santificad el día sábado, como mandé a vuestros padres. Esos son los estatutos. Así, los 10 mandamientos se dividen, se explican minuciosamente en 613 estatutos. Algún día podemos estudiar, pero ustedes pueden estudiar, hermanos y hermanas. Está en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Todo está allí. Así como Jesús en el monte de las bienaventuranzas proclamó los estatutos realmente. Por eso eran los principios del reino de Dios. Allí nos habla de la justicia, nos habla del corazón limpio, nos habla del amor de Dios. Todo eso está allí. Ahora vamos a ver, antes de finalizar nuestro estudio, necesitamos comprobar en la Biblia. Vamos a ir a la fuente misma de la Biblia escrita que dice, porque muchos queremos ver en la Biblia para creer. ¿Qué dice de los estatutos? Si los estatutos no son la misma ley, pero no es diferente a la ley. Los estatutos llevan al cumplimiento de la ley. Los estatutos son las formas minuciosas del cumplimiento de la ley. Así como la ley de los 10 mandamientos no es diferente a la ley original del amor, sino que lleva al cumplimiento del amor. Es una adaptación para pecadores, dice. Así también los estatutos son una adaptación de la ley de Dios. Vamos a ver esa diferencia, porque el mundo religioso cree que la ley, los estatutos, los mandatos, las leyes, las ordenanzas, los dichos, todo es la ley de Dios, dice. Pero no es así, necesitamos diferenciar. Malaquías 4:4, que dice: acordaos, dice, de la ley de Moisés mi siervo, el cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. A eso se llama ley de Moisés, porque Moisés recibió de Dios no solamente la ley de Dios que puso en el arca, sino recibió ordenanzas, estatutos, y también recibió las leyes ceremoniales. Y junto a todo eso escribió en un libro y lo puso al lado del arca. En el libro de Josué, capítulo 1:8 dice: el libro de la ley nunca se aparte de tu boca. Antes medita en él día y noche, para que guardes y cumplas todo lo que está escrito en él. Entonces prosperarás y todo te saldrá bien. Cuando Josué encarga al pueblo de que el libro de la ley nunca se aparte de tu boca, de tu corazón, de tu mente, medita en él día y noche, dice, y guárdalo, dice, porque esa es tu prosperidad, para que te vaya bien. ¿A qué se estaba refiriendo? Se estaba refiriendo a los estatutos que llevan al cumplimiento de la ley de Dios. Y la ley de Dios lleva a Cristo, al amor de Dios. Deuteronomio 31:26. Tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca, del pacto del Eterno vuestro Dios, y que allí como testigo esté contra ti. Así que Moisés recibió la orden de colocar ese libro de la ley, donde están las leyes ceremoniales de los sacrificios del santuario, y también los preceptos, y también los estatutos, que son 613, al lado del arca ponlo, dice, del pacto.
Y en Deuteronomios 31:4 o Deuteronomios 10:4 dice: y él escribió en tablas lo mismo que había escrito en las primeras, los 10 mandamientos que el Eterno os había hablado en el monte desde el fuego, el día de la asamblea, y él me las dio. Está hablando aquí de la ley de Dios, de los 10 mandamientos en tablas que Dios le dio, la copia. Y en el versículo 5 dice 10:5: bajéme del monte y puse las tablas en el arca que había hecho, y allí están como el Señor me mandó. Y en Deuteronomios 8:31 dice: como Moisés, siervo del Eterno, había mandado a los israelitas, y como está escrito en la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sin labrar, y ofrecieron sobre él holocaustos al Eterno y ofrendas de paz. Así que en la ley de Moisés, en aquel libro, también están las leyes de las ofrendas, las leyes ceremoniales. Ahora vamos a ir a Deuteronomios 30:16. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, que guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus derechos, para que vivas y seas multiplicado. Yo soy Jehová tu Dios, que te bendigo en la tierra en cual entres a poseerla. Aquí habla de mandamientos, estatutos y derechos. Sigamos, Deuteronomios 11:1. Dice: amarás pues a Jehová tu Dios, guardarás su ordenanza, sus estatutos, sus derechos, sus mandamientos todos los días. Para guardar sus ordenanzas, estatutos, derechos, mandamientos, necesita tener el amor de Dios en el corazón, igual que la ley de Dios. Deuteronomios 4, 5 y 6. Deuteronomio capítulo 4, versos 5 y 6, dice así: mirad, dice Moisés, yo os he enseñado estatutos y derechos, o decretos, dice en otra Biblia, como Jehová Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para poseerla. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría, vuestro entendimiento en los ojos de los pueblos, los cuales oirán estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio, entendido, gente grande es esta. Para ser un pueblo entendido, gente santa, sabio, y para cumplirlos, ¿qué necesita? Tener el amor de Dios en el corazón. Y Cristo, el Maestro de los Maestros, nos enseñará los estatutos y derechos, ordenanzas y mandamientos. Y lo guardaréis, dice. La pregunta es para algunos que todavía están dudando, el corazón incrédulo, así como Tomás. Pero Dios tiene misericordia de los incrédulos. Cristo tuvo misericordia de Tomás, y Tomás, al comprobar realmente, ahora sí ejerció fe, y fue uno de los discípulos valientes, Tomás. Hoy en día también, aquí dice Moisés: yo os he enseñado estatutos, derechos, dice, ordenanzas, guardadlos, dice. Si se hubiera referido, hermanos, a las leyes ceremoniales solamente la enseñanza de Moisés, el pueblo de Israel, ¿cómo podría haber guardado las leyes ceremoniales? Porque el pueblo de Israel no podía sacrificar, porque no eran sacerdotes. Entonces no se refería a la parte de las leyes ceremoniales, los estatutos y derechos. Eran pues los 613 estatutos, derechos, o también se llama, ¿cómo se llama? Hemos dicho, los estatutos.
Ahora veamos en Deuteronomio 6:17. Guardad cuidadosamente los mandamientos de vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado. Aquí está incluyendo. Guarda cuidadosamente los mandamientos de Dios, dice, o sea, se refiere a la ley de Dios. Y también agrega sus testimonios, y también dice sus estatutos. Entonces, ahí está la luz clara. Levíticos 18:4, 19:37, 28. Mis derechos pondréis por obra, mis estatutos guardaréis. Andando en ellos, yo soy Jehová vuestro Dios, que os santifico. O sea, primeramente hay que ser santificado por Dios. Así como en Ezequiel 20:20 que dice, 20:12 y 20 que dice, guardad pues mis sábados, dice, porque yo soy Jehová que os santifico. Para guardar el sábado tenemos que ser santos. ¿Y quién nos santifica? Es Cristo. ¿Y dónde nos santifica? En la justificación, en el nuevo nacimiento, en la conversión. Allí nos santifica, nos lava, nos limpia, nos purifica para vivir y crecer en santidad y guardar el sábado. Así también para los estatutos necesita santificación, el mismo método. Deuteronomios 5:33. Por tanto, mis estatutos y mis derechos guardaréis, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Yo soy Jehová tu Dios. Andad en todo camino que yo soy vuestro Dios que os he mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Deuteronomios capítulo 6, verso 2. Para que temas a Jehová, Dios que ha guardado, dice, todos sus estatutos y sus mandamientos. Repito, para que temas a Jehová, que Dios te ha guardado, dice, en todos sus estatutos y sus mandamientos. En Deuteronomios 5:32, Josué 23:6. Mirad pues, que hagáis como yo soy vuestro Dios que os he mandado. No os apartéis a diestra ni a siniestra. Esforzaos mucho pues en guardar, cumplir todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros a la derecha ni a la izquierda. Sigamos más pruebas, más escritos. Deuteronomios 36. Y el Eterno tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes, para que ames con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Para amar a Dios con todo el corazón, ¿qué necesita? Circuncisión del corazón. No circuncisión de la carne como los antiguos en el antiguo pacto. En el nuevo pacto es circuncisión del corazón. Circuncisión es cortar el corazón, sacar el corazón natural, pecaminoso, egoísta, y Dios, que es médico de los médicos, creador, implantará un nuevo corazón, un corazón limpio, nuevo, con su ley, con su palabra, con su ley de amor, con sus estatutos, con todos los consejos del Espíritu de profecía, para que ahora sí tengamos amor y podamos cumplir la ley perfectamente. Y la ley se cumple perfectamente cumpliendo los estatutos, así como del sábado que hemos leído. No solamente es dejar de trabajar y descansar el sábado, no. El estatuto dice: no cocinarás, no prepararás alimentos, no comprarás y venderás, dice. No llevarás carga, o sea, los cuidados de esta vida, las cargas. En el lugar de reunión será santo, dice, respeto, silencio. Todo eso
enseña los estatutos. Deuteronomios 30, 10, 11 y 14. Cuando obedezcas la voz del Eterno tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus normas escritos en el libro de la ley, cuando te conviertas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Necesita conversión de todo corazón y alma para guardar los mandamientos y las normas o estatutos escritos en el libro de la ley. Porque este mandamiento que te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos, porque la palabra está muy cerca de ti, en tu boca, en tu corazón, para que la cumplas. Así que será fácil cumplir los estatutos, dice, de la ley, si Cristo está en el corazón, si el corazón está limpio, circuncidado, si el corazón está santificado. En Deuteronomios 30, 15 y 16 sigue diciendo: mira, hoy pongo ante ti la vida y la felicidad, la muerte y la desgracia, porque hoy te mando que ames al Eterno tu Dios, que andes en sus caminos, que guardes sus mandamientos, sus normas, sus preceptos, estatutos, para que vivas y te multipliques, y el Eterno tu Dios te bendiga en la tierra que entres a poseer. La bendición viene cuando comprendemos y nos ponemos en las manos de Dios. En Segunda de Reyes 23:3 dice: el rey se puso en pie junto a la columna e hizo alianza con el Eterno, de que irían en pos del Eterno y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus normas, con todo el corazón y con todo el alma, y cumplirían las palabras del pacto escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Así que el pueblo aceptó, dijo amén. Pero tenían que cumplir, guardar de todo corazón, con todo el alma, todos los mandamientos, estatutos, normas, escritos en el libro que estaban al lado del arca de la ley de Dios. Necesitamos, para vivir con felicidad, para tener bendición, para que nos vaya bien en este tiempo de crisis, para que las pandemias, las enfermedades no nos toquen, para que las leyes humanas no tengan poder sobre nosotros, para que los gobernantes no nos esclavicen, no nos priven de la libertad, para que Dios pueda abrir la cárcel como abrió la cárcel para Pablo y Silas. Necesitamos a Cristo en el corazón, el Espíritu Santo. El hombre carnal debe morir porque es miedolento. El hombre carnal se estresa. El hombre carnal tiene ira, es hijo de ira. El hombre carnal debe morir, dice. No es como hemos entendido y como nos han enseñado, de que el hombre carnal, obedeciendo, va a mejorar. Obedeciendo la ley, la Biblia, los testimonios, va a mejorar, no va a mejorar. Jesús dijo, tiene que morir, así como el grano muere, da nueva vida. Los odres viejos deben ser desechados, nuevo odre. La planta mala, dice, debe ser cortado desde raíz, y la rama que tiene sabor amargo, carácter amargo que somos nosotros, debemos ir injertados en la raíz santa para ser santos. Y San Juan capítulo 15, 1 al 10 dice, permaneced en mí y yo en vosotros, así como los pámpanos permanecen en la vid, para que llevéis mucho fruto, fruto de amor, fruto de justicia, fruto de un carácter perfecto, para enfrentar estos días finales hasta la venida de Cristo. También hay una profecía en la Biblia. Esta profecía está en Deuteronomios 17, 18 y 19. Y está también su cumplimiento en Apocalipsis 1:6.
Apocalipsis 5, 9 y 10. ¿De qué habla? Dice así: y cuando suba al trono real, escribirá para su uso en un libro una copia de esta ley, dice, del original que posean los sacerdotes levitas. Así era en el Antiguo Testamento. Todos debían tener la copia de la ley. ¿Quiénes? Cuando el rey debía subir al reino, el rey debía tener una copia de los estatutos. Pero en Apocalipsis 1:6, ¿qué nos dice? El pueblo de Dios, los creyentes verdaderos, los santos, los justos, el pueblo que dice real sacerdocio de 1 Pedro 2:9. Dice Apocalipsis 1:6, dice el apóstol Juan, nos constituyó en un reino de sacerdotes para servir a Dios. Nosotros, dicen, somos constituidos un reino. Y en 5:9 al 10 dice, nos ha hecho para nuestro Dios reyes, dice, y sacerdotes, y cantarán el nuevo cántico. Se refiere a los 144,000 sellados. Deben tener una copia de la ley de los estatutos. ¿Dónde? En su corazón, en su mente, junto con la ley de Dios, junto con la ley de amor. Así entonces, los 144,000, con el carácter de Cristo, proclamarán el fuerte pregón, con el poder de la lluvia tardía, iluminarán el mundo. En la práctica, realizarán la obra médico-misionera, porque tienen el espíritu del médico de los médicos. El espíritu del médico de los médicos los guía, los dirige, los instruye y los lleva. Y tienen la mente de Cristo. Y tendrá consigo, dice, para leerla todos los días de su vida, para aprender a reverenciar al Eterno tu Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y poner estas normas o estatutos por obra. Así que esa profecía debe tener su cumplimiento en este tiempo. Y para terminar este estudio de los estatutos, vamos a leer en Comentario Bíblico, tomo 1, 527. ¿Qué nos dice el Espíritu de Profecía? Comentario Bíblico de Elena White, tomo 1, 527. La proclamación del Evangelio es el único medio por el cual Dios puede emplear a los seres humanos como instrumentos suyos para la salvación de las almas. Para predicar el Evangelio, esta buena noticia de que el hombre puede tener victoria sobre el pecado, de que el creyente puede tener victoria sobre la bestia y su imagen, sobre los poderes de este mundo. Tiene que ponerse en las manos de Dios como instrumento en sus manos para dar el fuerte pregón, dice. A medida que hombres y mujeres y niños proclamen el Evangelio, el Señor abrirá los ojos de los ciegos para que vean sus estatutos y escribirá su ley en el corazón de aquellos que verdaderamente se arrepienten. Allí está la gloriosa verdad de la justificación por la fe. Primero va a abrir los ojos de los ciegos. Ese pueblo ciego de Apocalipsis 3, 14 al 18. No saben ustedes, dice que son ciegos, desnudos, pobres. Y dará sabiduría, dice, la mente de Cristo. Y escribir, para que vean, dice, sus estatutos, y escribirá su ley en el corazón, por medio del verdadero arrepentimiento. Y termina diciendo, y el Espíritu de Dios que da poder trabajando por medio de los seres humanos, induce a los creyentes a tener un solo pensamiento, una sola alma, a unirse en el amor de Dios, en la observancia de sus mandamientos y prepararse aquí en la tierra para la traslación del cielo. Y ya hemos leído en Palabras de Vida del Gran Maestro anteriormente, lo único que los creyentes verdaderos llevarán, los justos de esta tierra, será
un carácter perfecto. No un carácter perfecto en carne humana, sino un carácter perfecto de Cristo en hombre espiritual. No estamos hablando de carne santa, que el hombre pecador se volverá santo, no. Que la carne pecaminosa se volverá santo, no. El hombre con naturaleza pecaminosa no se va a volver santo. Va a tener que morir. Y a la venida de Cristo será transformado y quedará en este mundo. Allí es la completa transformación y desaparece ese hombre viejo, ese hombre carnal. Es el nuevo hombre el que dará el fuerte pregón. Que Dios pueda bendecir su palabra en esta oportunidad, y en el próximo estudio vamos a continuar sobre la ley. Vamos a estudiar próximamente el mal uso de las leyes de Dios. Cómo hoy en día los religiosos utilizan mal la ley de Dios. Cómo nosotros también hemos utilizado mal la ley de los 10 mandamientos, mal la Biblia, mal los estatutos, mal los testimonios del espíritu de profecía. Y quizás ni siquiera hemos conocido en noticia de que hay una ley original que es Dios, el amor, el principio del amor. La ley de Cristo en el nuevo pacto para este tiempo. El mal uso de todo eso, como hoy en día se está viendo en el mundo religioso, lo cual no permite que el cristianismo tenga el carácter de Cristo, no permite que proclame el evangelio con poder al mundo, no permite que enfrentar a la crisis, a las pandemias. Que Dios les bendiga y que Dios nos guarde y nos siga enseñando. Gracias por vuestra atención. Amén.